Ay, ya, esto va a ser fuerte de hablarlo. Hágase. Este caso son los... Es la venta ilegal. Ok, no le voy a mentir. En este caso estamos hablando de un misterio muy grande, de cómo mierda hay de verdad, un mercado así negro, pero negro, negro, weón. El cual habla sobre básicamente todas estas personas que son robadas, o sea, de bebés. Es muy raro. ¿Ok? En Chile sí se ha puesto muchas leyes, básicamente, para que no pase, pero no quiere decir que no haya pasado, ¿ok? Pasó bastante. Entonces, al menos dentro de esto, me siento como extraño, es como, es raro porque yo, claro, en mi caso, yo tengo como, yo los TENS tenemos muchas leyes, muchas, que nos imponen muchas cosas y no hacen cumplir la ley así a rajatabla porque si no, sumario, básicamente un reporte que nos investigan todo. Entonces se siente hasta raro pensar de esa manera, pero también explica estos casos. Es, no sé, weón, es complicado. ¿Ya? Y no tiene mucho sentido porque realmente estaría saltándote muchas partes leyes que son actualmente muy vigentes. Pero vamos a hablar de esto y también de esto, ¿vale? El misterio. La historia es siempre la misma. Se les informa a los padres que su recién nacido ha El muerto. dolor cuando les dijeron que sus hijos habían muerto. No se les permite ver el cuerpo o el lugar donde fue enterrado. Si eso no tiene sentido. Acá en Chile lo que pasa es que por cada muerto tienen que darte el acta de defunción, tienen que darte un montón de documentos. De hecho, tú tienes que firmar un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se zafan de eso? No lo sé. Y no tiene sentido. Pero en Estados Unidos me recuerda mucho un caso que también pasó y que no tenía sentido que el hospital, porque no tenía la jurisdicción para hacerlo, para alejar a los padres de su hijo. Entonces, hay cosas que yo no entiendo por qué pasan, ¿ok? ¿Por qué pasan y por qué la corte a veces hace esto? No lo entiendo. A veces, las madres eran convencidas de firmar, Sí, la engañan con papeles sin de saber que adopción. aquellos eran papeles de adopción. Acá hay que hablar de algo. La creadora de la adopción es una hija de puta. Y te lo digo así de claro porque básicamente esta monetizó la cuestión y hizo un tráfico de personas que no te imaginas. Así que realmente es una de las hijas de puta de verdad que deberían haberse pisoteado su caga de tumba. Ya fue fuerte. Este por lo menos te Durante las marcó. últimas décadas, miles de madres alrededor del mundo han reportado el mismo patrón con el que, aseguran, sus hijos fueron raptados horas o días después del parto. Sí, 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 sí. Han sido muchos los motivos por los cuales estos bebés han sido robados, despojados de su identidad biológica a la fuerza, pero sin duda, uno de los más frecuentes es la guerra. Suele ocurrir mucho que entre la guerra, básicamente, con todo este conflicto y demás, claro, las noticias están más metidas en la guerra más que en los casos de desaparición de personas. Entonces, mientras ocurre esto de fondo, la gente empieza a aprovecharse, normalmente los médicos. No, no quiero. Me gustaría decir que no, pero es verdad de que los doctores son los mayores hijos de puta cuando se trata de estos negocios. Son los primeros que administran esta mierda. Y de verdad deberían sentirse, primero, avergonzados, pero avergonzados de haber estudiado medicina. Porque nuestro trabajo es ayudar a la gente, no hacer estas mierdas. Cerca del final de uno de los conflictos europeos más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, la entonces Yugoslavia se acercaba a su inminente disolución. Tras 140.000 muertes y más de 4 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares, el Estado se dividió en 6 países y un territorio en disputa. Casi una década después, varias familias comenzaron a encontrar este oscuro patrón. Sentían que la información recibida sobre el nacimiento de sus hijos, incluso décadas antes de la disolución de Yugoslavia, no era más que una vil mentira.
La situación empeoró cuando, al buscar respuestas, los hospitales respondieron únicamente con declaraciones vagas y ambiguas. Sí, no. No había casi nada de información sobre estos casos, y las dudas de miles de familias serbias iban tomando más y más fuerza. Poco a poco, el país se vio conmocionado por estas declaraciones, y el entonces protector del ciudadano publicaría en julio de 2010 un reporte sobre el denominado caso de los bebés perdidos. Su hallazgo no solo reveló que diferentes hospitales archivaban su información de maneras extrañas, sino que existían incoherencias en el registro de los recién nacidos. Los padres tenían un plazo de 30 días para darle nombre a sus hijos, pero si el bebé fallecía antes de recibir uno, el registro quedaría incompleto y no podía ser reportado. Vacío legal. A pesar de llevar la problemática a oficinas del gobierno, entre tanta ambigüedad, el reporte solo pudo dar recomendaciones para el futuro. The deadline for declaring a ¿Verdad? child. Algo que acaba de decir, para que no se me olvide. Recomendación. Esta es una recomendación como TENS, pero es una recomendación que creo que todos tienen que tener en el hospital, porque estas cosas siguen ocurriendo. No pierdan de vista al hijo, ¿ok? Si vayan con un acompañante y ese acompañante tiene que vigilar en todo momento a dónde llevan a esta persona. Porque esto sigue ocurriendo, no les voy a mentir. No solamente es que sigue ocurriendo, es que también existe un intercambio de guaguas. De hecho, a un compañero le pasó que él iba a hacer como casi intercambio. Bueno, le pasó más con su abuela. Le voy a contar la anécdota, cómo fue. Básicamente, su abuela tuvo a su mamá, básicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ella fue a ver la guagua, se dio cuenta de que no era la guagua. ¿Cómo se dio cuenta? Ella tenía básicamente una mancha que se llama acá, que se llama mancha mongólica. Que no es por. No es. Ay, ok, no es un insulto. La mancha mongólica es una mancha que puede irse o puede que no irse. Que nace de lo recién nacido, ¿ok? Nace, no es un problema, no es nada, simplemente algo que puede desaparecer o no desaparecer y naces con él. ¿Qué es lo que pasa? Ella se dio cuenta y dijo, epa, ese no es mi bebé. Yo me acuerdo perfectamente cómo era. Claro, y ahí ven, y claro, no era la guagua. O sea, se le intentaron jugar a mí, imagínate, a la abuela de mi amigo. Entonces, imagínate que esto no ha cambiado, ¿ok? No ha cambiado. Recomendación, vayan con dos acompañantes o con uno. Y que este aguja con el hijo, que lo vea y diga, aquí está, ¿ok? El acompañante puede ser cualquiera, un amigo o puede ser incluso el mismo papá, obviamente. Así que muy aguja cuando ocurra esto, ¿ya? Siempre vigilando y siempre revisando que sea el hijo correcto. Incluso les recomendaría saquen foto para verificar perfectamente que es el hijo y que no se la cambiaron, ¿vale? Porque estos casos, a pesar de que tenemos ley y tenemos muchas mierdas, siguen ocurriendo, ¿ok? Entonces, esa es mi recomendación como TENS, ¿ya? Yo en este caso yo no trabajo en el área de pediatría, yo trabajo normalmente en cuidado de urgencia, así que normalmente yo no voy a estar ahí, pero se les recomiendo para tener cuidado, ¿ok? Was born is 7 days. And the deadline for declaring a death is 24 hours. So this can justify or explain the fact that a child was registered as a newborn after it has already been registered as deceased. 10 families come report us that their child is missing, and in 8 of these cases, the same doctor has signed a death certificate. The very same doctor. Fíjate. El doctor, si es que este problema, esta wea es una wea que nació de los doctores. Existen decenas de más que casos del de esta otro índole. médico. Madres que recibían siempre la misma noticia, hospitales que entregaban siempre las mismas respuestas. Entre ellos apareció el caso de Zorica Jovanovic, quien, luego de 2 días de haber tenido a su bebé, fue informada de que éste había fallecido. De inmediato, fue al lugar donde lo había visto por última vez, y fue tal el estado de shock que una enfermera intentó sedarla sin éxito. Tuvieron que decirle que la autopsia iba a ser realizada en un hospital en Belgrado. En 2002,
Zorica solicitó al centro la documentación sobre la muerte de su hijo, pero solo recibió palabras vacías. Había muerto por causas desconocidas. 11 años después, Zorica ganó el caso ante la Corte Europea de los Derechos Humanos, recibiendo una indemnización de 10.000 euros y comprobando que Serbia había fallado en brindar la información sobre su hijo. No obstante, se puede observar el enojo de muchos padres de familia. No, y sigue pasando, No querían poner precio a su silencio, querían saber la verdad, dónde están y qué hicieron con sus hijos. O sea, se ha pasado de verga esta Marko cuestión, Ivic, sí, o sea, podría tener parte terrible. de la respuesta. En el momento que se planteaba ser padre, alguien le recomendó ir a Yugoslavia y allí se encontró con un abogado que se hizo cargo de los papeles de adopción. En Belgrado puedes elegir, pero para adoptar a un bebé necesitarás 10.000 marcos alemanes. Se encontraron un par de días después y Marko notó algo extraño. Desde el principio pensó que iría a un orfanato, no a un hospital. El abogado ingresó al centro médico y luego salió en compañía de un doctor. Kad sam upoznao doktora, bio je jedan veliki džentlmen, stao sam je razgledat. Doktor reče, je li lijepa? Kao anđeo, ja se zaljubio. Kroz to razmišljanje, doktor reče, biraj, biraj. Este testimonio no solo implica la existencia de una red de tráfico de bebés, sino que revela la oscura posibilidad de que estos niños hayan sido adoptados por familias de otras nacionalidades, algo que reduce enormemente las posibilidades de saber si siguen o no con vida. Sí, no, y encontrarlo si por ahí todo no fue se va a una ser mentira muy o complicado. No significa que no se haga el intento. Hubo aproximadamente En internet existe un montón de estas páginas web para básicamente juntarse y encontrar a toda tu familia biológica. Incluso hay lo que se llama banco de sangre, ¿ok? Que son para detectar dónde está el rastro de la familia biológica, que igual es una opción, ¿ok? 10.000 bebés Pero yo desaparecidos, entendería que una pero el persona sitio web no, de la Asociación de no Bebés pensaría esa Perdidos de mierda. Belgrado asegura que existen verdad. más de 20.000 casos. Gracias a la emisión de un programa de televisión, Serbia se enteró de que esta problemática se extendía Tipo, más allá de su continente. sí. I'm from the United States. In 1998, my husband and I adopted a little girl named Ilya from Belgrade. We had to pay her $10,000, all new $100 bills. Got all Es paperwork totalmente done, inmoral esta set mierda, up weón. the final ceremony for Y adoption. no solo por eso, porque al And when it final was done, yo me parece ridículo porque al final trae más problemas, porque la persona se va a dar cuenta, va a decir, ah, entonces mi familia no era mi familia. No, se va a sentir primero decepcionado, segundo, va a estar enojado y tercero, va a intentar irse y buscar a su familia real. Y lo va a hacer, y créeme que por lo que digo, por mi nombre, lo van a hacer. Porque no se van a sentir felices, van a sentirse totalmente satisfechos y van a decir, bueno, todo lo que yo pensé que era real, que mi vida, mi familia, todo, era falso. Y eso es un golpe al yo interno, así básicamente a la conciencia de la persona, tan fuerte, que finalmente van a salir perdiendo. Entonces, todas estas personas que alimentan este mercado ilegal van a salir perdiendo igual, porque esa persona va a crecer y no va a querer ser más. he brought us to the airport. Y de hecho, eso and we lo were más on seguro our que ellos way también home van a with luchar Will, contra and esto, pues, para que nadie más le pase lo mismo. Y eso es el tema. Uy, ahí está. Ah, pues claro. Ay, esos tipos son tan malvados para la policía. Casi. En Estados Unidos, la historia de la adopción es igual de Sí, oscura. igual. Nada Ocurría más lo a mismo. mediados del Bueno, siglo incluso XIX, peor te diría. este hombre encontró una polémica solución al creciente número de huérfanos: transportarlos por tren en dirección al oeste. Si bien cientos de estos niños llegaron a ser adoptados, pronto se haría eco a las oscuras estrategias detrás de este método. Tiempo después de esta polémica, en 1928, la adopción volvió a tomar fuerza.
En una era en la que grandes instituciones lograban dar en adopción apenas 5 niños por año, una mujer llegó a multiplicar esta cifra hasta 40 veces. Su nombre era Georgia Tann. Esta desgraciate, literalmente iba a los hospitales, manipulaba a las madres para tomar a los niños y después venderlos, cabrón. Esta desgraciate, espero que esté bien muerta, pero en el infierno. Porque es lo único que se merece. Georgia no solo popularizó la adopción mientras trabajaba en el Tennessee Children's Home Society, sino que también la monetizó. Su historia ha llegado a aparecer en libros y artículos que le atribuyen la desaparición de hasta 5.000 niños, vendiéndolos siempre a familias ricas y promocionándolos en anuncios polémicos. A estas prácticas se sumaban sus grandes dotes de manipulación. No solo encontraba nuevas formas de engañar a las madres para robar sus hijos, sino que también alteraba la información y los nombres de los bebés en función de la familia a quienes los iba a vender. Era imposible detenerla, y así Georgia Tann amasó una fortuna de $1 millón. Murió de cáncer a los 59 años, pero su legado es una oscura parte de la historia estadounidense, y uno de los mejores ejemplos de ello se encuentra en las memorias de un popular luchador. En el primer capítulo de su libro autobiográfico, To Be the Man, Ric Flair revela haber sido uno de estos niños. Mi madre probablemente pensó que había nacido muerto. Eso es lo que le dijeron a muchas de las chicas cuyos hijos terminaron en el Tennessee Children's Home Society en Memphis. Sus bebés estaban muertos y solo necesitaban firmar un par de papeles de adopción. La mayoría de ellas eran pobres y sin educación. Algunas incluso estaban sedadas. Si el niño es devuelto, preguntó el entrevistador, ¿pagaría usted los gastos de traerlo de vuelta? Mis padres aceptaron la condición, pero una vez pusieron sus ojos en el Nature Boy, yo ya no iría a ningún lado. La historia de Georgia Tann también inspiró a esta película, pero no es la única que habla sobre estos robos. Quizás se te haya venido a la cabeza una cuyo éxito la llevó a ganar el Oscar a Mejor Película Internacional en 1986. Eso era cuando los Oscars por lo menos ya eran apreciados, ¿ok? Acuérdense que en esta época actual ya los Oscars a nadie le gustan porque básicamente es literalmente una broma, un chiste, toma como un chiste, sí. Pero antes la academia verdaderamente tenía un prestigio y verdaderamente se tomaban muy en serio su trabajo. Siempre es una pena pensar que esta academia, que de verdad se supone que tienen que mostrar prestigio, valores y un montón de cosas, se vuelven corruptas. Es triste. It's too much. God bless you. The official story. Encargada de anunciar la entrega del premio, la actriz Norma Aleandro también es quien hace el papel de Alicia, la protagonista de la película ganadora, la historia oficial. Desde el punto de vista de una madre y profesora de historia, esta película narra uno de los muchos conflictos de la dictadura militar en Argentina. La protagonista comienza a dudar si su hija adoptiva es una de las tantas bebés robadas de aquella época oscura, una en la que varios actores, incluyéndola, tuvieron que abandonar el país. ¿Y pagaste? Ojo que los actores tuvieron que abandonar el país porque lo amenazaron de muerte. Lo que pasa es que en esa época, primero, las noticias, las películas tenían de verdad un verdadero golpe. O sea, estamos hablando de que de verdad tú hacías una película, eras una persona realmente de admirar, así increíble, así, de verdad. No deja de ser algo increíble hacer una película, por supuesto, pero ya ahora no es tan grande, ¿ok? Como antes, como en la época antigua. Y en esta época, donde literalmente, de verdad, el conflicto esto de que los bebés de verdad se estaban yendo, más la dictadura, o sea, me estoy hablando de... tú hablabas de cualquier cosa de la dictadura, te mataban, ¿ok? Y no es broma. De hecho, en Chile, lo que más ocurría es que gente desaparecía. Entonces, había que tener mucho cuidado. De hecho,
¿qué más que decir? Pues yo tuve familia que vivió en esa dictadura y que me contaron los eventos y de verdad fue terrible, fue horrible. ¿Al médico o a la madre? En una ocasión, al bajar de un auto en dirección a la casa donde se estaba filmando la cinta, 4 hombres la amenazaron para terminar con su producción, pero en secreto, todos continuaron con su labor artística y deber social, pues, según sus propias palabras, la búsqueda personal de Alicia es también la búsqueda de mi nación por la verdad sobre nuestra historia. Esta película cuenta con imágenes reales de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, una organización formada por cientos de víctimas que buscaban a sus hijos y nietos, pues algunas de las desapariciones eran madres embarazadas. Esta dictadura inició tras un golpe de Estado en 1976, 2 años antes de que Argentina fuera sede de la Copa del Mundo. Debido a las torturas, ejecuciones y secuestros, varios países extranjeros acordaron no participar, pero el movimiento perdió fuerza y el Mundial fue llevado a cabo. Los finalistas fueron Argentina y Países Bajos, equipo cuyo capitán, Ruud Krol, envió una carta a su hija para tranquilizarla debido a los rumores sobre la violencia y el terrorismo de Estado. Él nunca envió ninguna carta. La carta, sin embargo, era falsa. Un grave error periodístico que fue rectificado por el propio jugador de fútbol. El mismo jugador dijo, a mí no, yo no les quiero de nada. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen nietos. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? De ellos nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Mientras madres y abuelas exigían la verdad en la Plaza de Mayo, mientras el pueblo era silenciado y los vuelos de la muerte sepultaban a los desaparecidos en los mares, el periodismo hizo de pan y el mundial hizo de circo. Incluso los jugadores argentinos, luego de ganar aquella Copa Mundial, confesaron haberse sentido utilizados para encubrir esos crímenes. Sí, no, sí, ellos también. De hecho, cuando lo entrevistaron, ellos mismos sabían de estos casos, que hablaron de estos casos. Esto fue algunas declaraciones después, que fue así como, duele saber que fuimos un elemento de distracción para el pueblo mientras se cometían atrocidades. Pasaron para tapar 30.000 desapariciones. Me siento engañado y asumo mi responsabilidad individual. Yo era un boludo que no veía más allá de la pelota. No, fue terrible. Décadas después, decenas de madres Recuérdense que testificaron esto cómo no es robaron a sus solamente bebés Argentina, en Latinoamérica. Como es todo, pues básicamente siempre nos llevan las palizas o así. estaban en los hospitales, justo como en Yugoslavia y Estados Unidos. Era el mismo modus operandi. Se les decía que sus hijos habían muerto, pero esta información no podía ser confirmada. Se encontraron patrones en las fechas, en los hospitales e incluso en los nombres de quienes se encargaban del parto. Pronto, sus esfuerzos dieron nombre al lugar donde, se estima, al menos 90 bebés fueron robados. El Hospital Rivadavia. Además de este hospital, tiempo después se encontró el nombre de 14 parteras que presuntamente formaban parte de otra red más de tráfico de bebés, una que posiblemente tuvo origen incluso antes de la dictadura. Por el momento, solo una de las parteras ha sido sometida a juicio oral luego de las denuncias, y en Argentina, decenas de personas continúan buscando su identidad biológica. Casi al mismo tiempo, al otro lado de los Andes, ocurría algo similar. Solo que Chile, la diferencia es que nosotros nunca tuvimos ningún partido, entonces fue mucho más difícil que esa información encontrara. Pero el problema es que no estábamos mejor que Argentina. En este minuto era dictadura. Y si tú hablas de cualquier cosa, no era buena idea. Masivo sobre opositores, estimando que entre 1965 y el 2000 podría haber más de 20.000 casos de adopción ilegal.
No, sí, Algunos de ellos por eso reportan les que el digo, cuerpo el consejo que yo les di es básicamente el mismo que se les daba antiguamente a las personas que de le su pasaba bebé esto. fue cedido para investigaciones científicas. Sin embargo, no había certificado de defunción y muchos bebés fueron entregados a familias de Norteamérica y Europa. Nuevamente, la historia ha demostrado ser vaga y llena de ambigüedades. Cuando desperté me dicen que mi hijo había nacido muerto y me dicen que por protocolo del hospital no se pueden ver. En sus esfuerzos por hallar la verdad, fueron creadas las fundaciones Hijos y Madres del Silencio y Nos Buscamos. Pero este parece haber sido un patrón inevitable, una oscura historia que se repite, como si en el siglo XX el lado oscuro de la humanidad se hubiese puesto de acuerdo para llevar a cabo esta siniestra forma de comercio. No importa si las causas fueron guerras, dictaduras o codicia, los años desempolvaron cientos de miles de casos alrededor del mundo. Ya sean los bebés robados en la dictadura uruguaya, las desapariciones en Perú que inspiraron la película de la canción Sin Nombre, los bebés brasileños y colombianos que Por eso te aparecían digo, en Europa. si ustedes piensan que en la parte de Estados Unidos, que tiene un montón de cosas y demás, no ocurrieron, en Latinoamérica estos casos eran peor, más turbios Por todavía. la cual Holanda suspendió las adopciones extranjeras. De hecho, parte de esto también nace Song of Freedom, que también tráfico de personas, es toda una cosa Los terrible. robachicos en México, un mito inspirado en una realidad. O las 100.000 adopciones ilegales en Georgia. O los 200.000 bebés que abandonaron Corea del Sur tras la guerra. O los 300.000 bebés robados en España tras la dictadura franquista. La historia es siempre la misma. Pero esto no detuvo a las miles de familias que han logrado reunir sus testimonios para mostrarle al mundo entero lo que ocurrió. Sus esfuerzos han llegado a crear nuevas leyes para apoyar sus motivos e incluso promover el uso de bancos de ADN para encontrar la verdad. Varias personas incluso han llegado a hacer uso de inteligencia artificial para recrear cómo se verían estos bebés robados. Quizá en un futuro alguien vea la pantalla de su computadora y logre identificarse como uno de ellos, de la misma forma que estas gemelas de Georgia se reencontraron, luego de que sus familias vieran su parecido en un programa de televisión y ciertos videos de TikTok. Por supuesto, existen muchos más casos de reencuentros exitosos, desde cientos de adultos chilenos en el extranjero, los nietos encontrados por las abuelas de la Plaza de Mayo, o estos hermanos que fueron vendidos por Georgia Tan. Y si bien el tiempo ha sido duro con muchas de estas familias, también ha sido capaz de entregarnos una de las herramientas más poderosas de la humanidad, un medio masivo diseñado para unir, no para separar. Cada día son más las personas que encuentran estos grupos de búsqueda por internet. Cada día son más los padres que luchan contra los fantasmas de las guerras y las dictaduras. A pesar de los esfuerzos por hacernos ignorar el pasado, la esperanza por encontrar la verdad prevalece. Un legado y una lucha que nos corresponde mantener con vida, generación tras generación. Pues ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. Es toda una historia. Ay, por eso te digo, esto me da un sentimiento horrible en el estómago, porque a nosotros muchas veces nos toca estar en contacto con la familia y demás, y no sé en qué cabeza cabe alguien tan verdaderamente te deja un sabor muy